¿Alguna vez te has preguntado qué pasó con el cuerpo humano después del diluvio? ¿Cómo es posible que Noé viviera 950 años y hoy el promedio de vida apenas llegue a 70 u 80 años? ¿Qué fue lo que se rompió en la estructura humana, ese punto invisible donde dejamos de ser longevos y empezamos a morir más rápido? Porque algo sí cambió, y no fue solo el clima, ni el planeta, ni los animales. Hubo una intervención directa de Dios que alteró la biología humana, los ciclos vitales y hasta el ritmo espiritual del cuerpo. Después del diluvio, la humanidad no solo salió de un arca, salió a un nuevo mundo, con nuevas reglas, y entre ellas, una vida mucho más corta. La Biblia lo deja claro: antes del diluvio, vivían siglos. Después del diluvio, la vida se fue reduciendo, hasta establecerse en 120 años como tope profético. Pero, ¿por qué? ¿Fue un castigo? ¿Una consecuencia natural? ¿O una cirugía espiritual al diseño humano? Hoy lo vamos a descubrir. Porque lo que ocurrió después del diluvio no fue casualidad. Fue una reconfiguración completa del tiempo, del ADN, del sistema inmunológico y del rol del cuerpo en el plan eterno de Dios. Porque tal vez hoy no vivas 900 años como Adán, pero cada célula de tu cuerpo aún guarda memoria de ese diseño original. Y lo más importante, Dios sigue usando ese cuerpo limitado para cumplir un propósito ilimitado. Este no es un video médico, tampoco es una simple explicación bíblica. Es una revelación espiritual que te hará entender por qué el cuerpo humano cambió, cómo se adaptó y qué significa eso para ti hoy. Así que quédate hasta el final. Porque esta palabra va a cambiar la forma en la que te ves en el espejo. Vas a entender que no estás envejeciendo sin propósito, sino avanzando hacia un diseño eterno. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón suscribirse. No abundaré más. Iniciemos. Antes del diluvio, el cuerpo humano era otra cosa. Y no lo digo simbólicamente, lo digo literalmente. La Biblia nos presenta una lista de hombres que vivieron siglos enteros. Adán, 930 años. Set, 912 años. Enos, 905 años. Matusalén, 969 años. Noé, 950 años. Eso no fue mitología. Fue el diseño original. El ser humano fue creado con una estructura perfecta, resistente, regenerativa, poderosa. El cuerpo tenía la capacidad de durar casi un milenio. ¿Te imaginas cuántas generaciones podías ver crecer? ¿Cuánta experiencia acumulabas? ¿Cuántas lenguas, habilidades, invenciones, decisiones en casi 1000 años? Pero no era solo un cuerpo fuerte. Era también un alma menos desgastada, un espíritu menos fragmentado, una vida menos acelerada y más profunda. Recuerda, Adán no fue producto de la evolución. Fue formado por las manos de Dios, con una genética directa del cielo, sin enfermedades, sin estrés urbano, sin comida procesada, sin contaminación. Cada célula de su cuerpo vibraba al ritmo de la eternidad. Sus órganos, su mente, su energía, estaban sincronizados con el diseño original del Edén. Incluso la tierra misma era distinta. El libro de Génesis sugiere que había un firmamento que regulaba el clima, una especie de capa de vapor que creaba una atmósfera equilibrada, sin radiación excesiva, sin cambios extremos de temperatura. Todo estaba calibrado para la vida larga. Y en ese entorno, el cuerpo humano funcionaba como una máquina perfecta, capaz de durar generaciones enteras sin colapsar. Pero cuando el pecado entró, algo empezó a deteriorarse. Primero, en lo invisible. El alma se fragmentó. La conexión espiritual se debilitó. Y poco a poco, eso comenzó a reflejarse en el cuerpo. Ya no éramos inmortales, pero seguíamos siendo extremadamente longevos. Hasta que llegó un punto, donde la misma longevidad se convirtió en problema. Con siglos para practicar el mal, la humanidad empezó a usar su tiempo no para conocer más a Dios, sino para alejarse más de Él. Y fue ahí cuando Dios decidió intervenir. No con una enfermedad, no con un rayo del cielo, sino con agua. El diluvio no solo limpió la tierra, fue el inicio de una nueva biología, una nueva estructura del cuerpo humano. Y en el siguiente bloque, vas a ver qué fue lo que cambió después de que Noé salió del arca. Ahora veamos, ¿qué pasó después del diluvio? ¿Por qué pasamos de 900 años a 120? Cuando Noé salió del arca, no solo pisó una tierra distinta,
Pisó un nuevo mundo, con nuevas reglas. Y aunque él vivió 950 años, sus hijos, nietos y bisnietos ya no alcanzaron esa cifra. Fíjate en esta progresión dramática. Sem, 600 años, Arfaxad, 438, Peleg, 239, Nahor, 148, Taré, 205, Abraham, 175, y Moisés, 120 años. ¿Lo ves? Cada generación vivía menos que la anterior. Como si una cuenta regresiva hubiese comenzado en el ADN humano. ¿Fue casualidad? No. Fue un decreto de Dios. Génesis 6, 3 lo dice con claridad: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dios limitó la longevidad humana como una medida espiritual, biológica y profética. Porque mientras más años tenía un hombre, más capacidad tenía para pervertirse, desviarse y arrastrar generaciones enteras. La humanidad con cientos de años no se hizo más sabia, se hizo más corrupta. Dios no acortó nuestra vida por enojo, sino por protección. Y eso afectó directamente el cuerpo. El sistema inmune comenzó a debilitarse. Las células comenzaron a replicarse con menos precisión. La regeneración se hizo más lenta. El envejecimiento se aceleró. Además, el ambiente también cambió. La atmósfera antes del diluvio era diferente. Muchos estudios bíblicos y científicos sugieren que una especie de capa de vapor rodeaba la Tierra, filtrando radiación dañina y manteniendo una temperatura estable. Después del diluvio, esa capa desapareció, y con ella, la protección natural del cuerpo. El ser humano quedó más expuesto al sol, a los cambios climáticos, a enfermedades y a un envejecimiento más acelerado. Pero no fue solo el ambiente, fue el espíritu. La conexión directa con Dios también se rompió en muchos. Y cuando el espíritu se debilita, el cuerpo también lo hace. No lo olvides, tu cuerpo fue diseñado para albergar la gloria de Dios. Y cuando esa gloria se apaga, el cuerpo lo siente. Después del diluvio, el cuerpo humano entró en modo sobrevivencia. Dejó de vivir siglos, para apenas alcanzar décadas. Pero aún así, cada año cuenta. Cada célula sigue teniendo diseño eterno. Y tu cuerpo, aunque limitado en años, sigue siendo el templo del Espíritu Santo. Pero, ¿por qué 120 años fue un límite profético? Cuando Dios dijo en Génesis 6, 3, sus días serán 120 años. No estaba improvisando. Estaba calibrando un reloj profético. Ese número no solo marca un límite biológico, marca un marco espiritual, una ventana de oportunidad y una arquitectura divina sobre el tiempo humano. Porque Dios no trabaja en base al caos. Él orquesta la historia, y el cuerpo humano forma parte de esa orquesta. Piénsalo, 120 años es tiempo suficiente para que una persona experimente al menos 5 generaciones. Tome decisiones eternas. Deje un legado. Se arrepienta, madure, florezca. Y sobre todo, cumpla su propósito en la tierra. Ni más, ni menos. Pero hay algo más profundo. En la Biblia, el número 120 aparece como símbolo de cierre y de inicio. Un ciclo que se completa y que da paso a otro. Mira estos ejemplos. Moisés vivió 120 años. Y su vida se divide en 3 bloques perfectos de 40 años. 40 en Egipto, 40 en el desierto y 40 liderando al pueblo de Israel. En Hechos 1, 15, había 120 discípulos reunidos en el aposento alto cuando vino el Espíritu Santo. En 2 de Crónicas 5, 12, había 120 sacerdotes tocando trompetas, cuando se llenó el templo con la gloria de Dios. ¿Coincidencia? No, Dios habla en números. Y el 120 significa completitud espiritual para un nuevo comienzo. Entonces, cuando Dios limitó la vida humana a 120 años, no estaba simplemente acortando la esperanza de vida, estaba diciendo, con este marco de tiempo, te doy la oportunidad perfecta para que cumplas el destino que diseñé para ti, y pases el testigo a la siguiente generación. Este límite es una misericordia disfrazada, una protección contra el orgullo eterno, una alerta contra el ego sin fin, y una invitación a vivir con propósito. Dios no quiere que solo vivas mucho, quiere que vivas intencionalmente, y si 120 años es lo que nos dio como techo, entonces cada año, cada década, cada ciclo,
es sagrado. Porque ese número es más que una esperanza de vida, es una señal profética. Ahora veamos cómo la reducción de años preparó el camino para el Mesías. Lo que muchos ven como una maldición, vivir menos años que Adán, Matusalén o Noé, en realidad fue una llave profética. Cuando Dios cortó la longevidad humana, no solo protegió a la humanidad del pecado desmedido, también aceleró el reloj de la redención. Piénsalo, si los hombres seguían viviendo 800 o 900 años, ¿cuántas generaciones habrían pasado entre Abraham y Jesús? Muy pocas. Y si vivieran solo 20 o 30 años, ¿cuántas generaciones habría? Demasiadas. Dios calibró la vida humana para que encajara perfectamente con el número exacto de generaciones necesarias para que el Mesías llegara en el tiempo justo. Mateo 1 nos da la pista. Desde Abraham hasta David, 14 generaciones. Desde David hasta el exilio, 14 generaciones. Desde el exilio hasta Cristo, 14 generaciones. 42 generaciones. Un número preciso, exacto, medido. Y para que ese número fuera posible, la vida humana tenía que reducirse. Ahora nota esto, Dios no solo protegió la línea de sangre del Mesías, también protegió el ritmo del tiempo. La duración de cada vida, el traspaso generacional, la velocidad de la historia, todo estaba perfectamente coreografiado. Y todo comenzó con una decisión: limitar al hombre a 120 años. Mira cómo lo dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cumplimiento del tiempo. Ese cumplimiento fue posible porque la humanidad dejó de vivir eternamente y empezó a caminar en ciclos más controlados, más proféticos, más preparados. Dios no improvisó. Él organizó la historia humana para que cuando llegara Jesús, el momento fuera perfecto. Y todo esto comenzó con el diluvio, con un reinicio, con una humanidad más corta en vida, pero más alineada con la eternidad. Porque no necesitas vivir 900 años para cumplir el propósito de Dios. Solo necesitas vivir en el tiempo exacto que Él te dio. Ahora escucha esto. Aunque no vivas 900 años, aún cargas el eco de lo eterno. Puede que tu cuerpo no viva como el de Matusalén. Puede que tus años estén contados en decenas, no en siglos. Pero dentro de ti sigue latiendo un diseño celestial. Un susurro genético. Un eco en tu ADN que recuerda: tú fuiste creado para más que esta tierra. El cuerpo fue reducido, pero el espíritu no. Dios acortó la vida del hombre, pero no recortó su llamado, ni su propósito, ni su conexión con lo eterno. Eso quiere decir que incluso con 80, 90 o 100 años, puedes vivir una vida con el peso de la gloria de alguien que vivió 900. ¿Y sabes por qué? Porque lo que determina el impacto de tu vida no es la cantidad de años, sino la calidad de tu obediencia. Mira a Jesús. Él vivió solo 33 años. Muchos menos que tú y yo. Pero cada año, cada paso, cada palabra, fue tan precisa, tan cargada de propósito, que dividió la historia en dos. ¿Qué nos enseña eso? Que no necesitas siglos. Necesitas alineación. Y la ciencia moderna, sin saberlo, está comenzando a redescubrir fragmentos de ese diseño original. Estudios genéticos revelan que nuestros cuerpos tienen la capacidad de vivir mucho más de lo que vivimos hoy. Pero el ambiente, el pecado, la caída y la corrupción espiritual han acortado y desgastado ese potencial. Eso confirma lo que la Biblia ya decía: el hombre fue hecho del polvo, pero soplado con aliento divino. Tu polvo fue reducido, pero el aliento sigue siendo eterno. Así que cada vez que respires, cada vez que cumplas años, cada vez que mires al cielo preguntando: ¿por qué no vivo como Adán? Recuerda, no importa cuánto dure tu vida, sino cuánta eternidad llevas dentro. Y mientras vivas con ese enfoque, cada año será una inversión, no un gasto. La reducción de años no fue una maldición, fue una misión. Escucha esto con tu espíritu: Dios no te dio menos años por enojo. Te dio los años exactos que necesitabas para cumplir tu parte en su historia. No vives en los tiempos de Adán. No estás caminando con Matusalén. No naciste en el siglo de Noé. Naciste ahora. Y eso no fue casualidad. Fue cálculo divino. Fue ubicación profética. Fue un decreto sellado desde el cielo. Porque este tiempo, con toda su velocidad, su caos, su tecnología, su oscuridad, es el escenario perfecto para que tú brilles. Sí,
Aunque no tengas siglos, aunque no tengas fama, aunque sientas que tus días se van volando, Dios no necesita años. Dios necesita disposición. Efesios 5, 16 dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Eso quiere decir que tu reloj no es un castigo, es una herramienta. Cada día que respiras, es una cuenta regresiva de oportunidades eternas. No llores por no vivir 900 años. Levántate y vive con más propósito que alguien que vivió 1000. Porque tu vida, aunque corta, puede tener impacto eterno. Y cuando mires hacia atrás, ya sea con 40, 70 o 120 años, te darás cuenta de que no necesitaste más tiempo, solo más enfoque. Así que hoy te dejo esta verdad profética: Dios no necesita cantidad para hacer historia. Solo necesita una vida rendida al propósito correcto. Y esa vida puede ser la tuya. Ahora comenta, mis años tienen propósito, y comparte este mensaje con alguien que siente que el tiempo se le está escapando. No te vayas sin dar el siguiente paso. Toca el video que aparece en pantalla para que así conozcas más de los misterios de Dios. Haz clic ahora. Nos vemos allá. Para continuar viralizando a Cristo, suscríbete a nuestro canal y disfruta de cada capítulo de la Biblia, visualizado en video.